Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares. Y también si ustedes están tal vez de compra por algún centro comercial o se han ido de paseo a algún parque o si están llegando a sus hogares de cualquier sitio, de algún momento de paseo, ¿no? Bueno, hoy estamos para hacer un estudio bíblico acerca de cómo controlar y aprender las emociones, que es muy importante. No sin antes que al final de este estudio bíblico voy a dejar unas imágenes para que tú veas cómo tú puedes hacer una reclamación tal vez en algún local comercial o servicio que te pueda de servir si tú te pones una empresa o un negocio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Primeramente, el dominio propio es una capacidad de controlar las emociones. Es algo que debemos de tenerlo en cuenta para tener en diversas situaciones adversas. Es muy común que las personas hoy en día, con la aceleración del tiempo, del movimiento de la tierra, vayan con tanta prisa, con tanto estrés, con tanta ansiedad, con ira y con muchas cosas más, ¿no? Durante el largo del día. Pero es muy importante que tenemos que poner un stop a esas emociones, controlando. Uno y lo más importante es la paciencia. La paciencia es un don maravilloso que nos permite controlarnos, autocontrolarnos o tener dominio propio, que nos permite controlarnos en situaciones y no ir más allá ni hacer daños a más personas, sino que nos pone un límite. Por ejemplo, cuando usted va a hacer una reclamación de algún producto o una reclamación de algún producto, entonces nos limita a que no nos pongamos con la otra persona en discusiones, sino nos permite como una pared para que podamos solucionarlo de la mejor manera, sin altercados, siempre y cuando no pase a la agresividad, donde ya es controlada por medio de policías, pero en este caso queremos que no haya policía, sino que haya el poder ¿de quién? De Dios en esa situación para resolver de la mejor manera. Entonces vamos encontrando en la vida diaria que tenemos estas conductas que debemos controlar y también las palabras ofensivas por la impaciencia de obtener un producto o un servicio o determinado problema, situación o causa, ¿no? Y en esto se basa lo que es cómo prevenir, ¿no? Esas emociones, ya sea en el campo emocional, ya sea familiar, laboral, entre amistades, entre conocidos, en alguna situación personal que usted tenga. Entonces vamos a ver qué enseña la Biblia y vámonos a irnos a este capítulo. Nos vamos a ir primero a Génesis. Si usted dispone de la Biblia, la que usted tenga, sea bienvenido mi hermano evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, bautista, ortodoxo, jesuita, mesiánico, de la iglesia presbiteriana, metodista, de la religión tradicional china, hinduista, si usted es musulmán o si usted también es de otra religión que está alrededor del mundo, sea bienvenido. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5. También sea bienvenido usted, mi amigo, si tal vez se encontró con este vídeo y no cree en Dios, no es creyente, tal vez es ateo, incrédulo, o incluso blasfemo a Dios creador del cielo y de la tierra. También es usted muy bienvenido. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante?
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Miren cómo vamos viendo esta historia. Vamos más abajo en el pasaje que continúa del capítulo de Génesis 3, 4, 5 más adelante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí ya vemos que no pudieron controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque la ofrenda del uno agradó mejor a Jehová, ¿no? Que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y al otro hermano no le agradó la ofrenda a Jehová, no le agradó a Dios. Asimismo es cuando nosotros pedimos también ciertas situaciones o ciertas cosas y Dios no nos da. ¿Y por qué no nos da? Vamos a ver otro pasaje bíblico, no sin antes terminar. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de dos hermanos donde ya empezaron a no controlar esas emociones. Muchas veces también esas emociones se nos descontrolan porque en nuestros deseos, de nuestro corazón, pedimos a Dios muchas cosas, pero no sabemos cómo pedir, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a ir a este pasaje bíblico. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4, capítulo 2 en adelante. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice el Señor. Entonces es lo que nos enseña en cuanto a las emociones. A veces pedimos cosas, pero pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres, para nuestros vicios. Entonces Dios nunca va a permitir que en esa emoción que tenemos también hacia algo que deseamos, no nos los va a dar. Quiero compartir este pasaje de Santiago 4, es muy importante. Y antes de dar todo este pasaje, quiero decirles el capítulo 3 de versículo 15, que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, nos considera a las personas terrenales que somos como diabólicos, como animales, porque no controlamos esas emociones. Entonces, mire, dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no controlamos esas emociones?
y en cualquier motivo o circunstancia nos ponemos a pelear y a discutir. Asimismo es en el diario vivir. El versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa resistencia de someteos a Dios es que nosotros como hijos de Dios, al conocer de su palabra, nos convertimos como en una protección que Él nos da para no pelearnos, para no discutirnos, sino para que esa emoción que tenemos en cualquier aspecto, sea laboral, familiar, de amistad, podamos controlarlo para no ir más allá. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Saldrá corriendo, porque no le vamos a permitir a él que base o traspase esas emociones en nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí habla de acerca del corazón, de esas emociones cuando nosotros somos controladas por el poder de Dios, sana nuestros corazones y no nos permite ir más allá. Con eso significa que no permite que agredamos a otras personas que están en nuestro contrario. Por ejemplo, si usted trabaja en algún almacén y va a hacer una hoja de reclamación, pero usted quiere pelear a toda costa con la persona y salirse con la suya. No puede ser, porque puede llegar a agredir, y también los policías pueden venir y ya se causa lo que es en un completo complot y llegaría más. O por ejemplo el caso de que usted trabaja en una residencia y por ejemplo no está de acuerdo porque quizás ve a una compañera que le puso a los mayores un medicamento que no estaba adecuado, y usted quiso contarle a una persona de autoridad que eso está mal. Y claro, al verle que usted fue de buena voluntad a decir eso, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a amenazarle, ¿no? Incluso mintiendo, se pudieron hacer como que se lastiman el brazo para perjudicarlo, para llevarlo a la cárcel y hablar con los policías. Pero ahí vemos que no hay ese poder de Dios, porque hacen en la fuerza de uno y en las emociones. En las emociones primeramente porque dice, bueno, como este muchacho vio que yo estoy poniendo un medicamento que no es para estos mayores, entonces lo voy a falsificar y voy a decir con amenazas. Entonces ahí vemos lo que vienen los pleitos, las amenazas, la venganza, ¿no? Entonces es una manera muy equivocada de realizar las cosas, ya que ahí, ¿qué trabaja? Trabaja las emociones, pero no trabaja el ponernos en la otra posición, en la otra parte de la persona. Entonces es lo que nos enseña Dios, que debemos controlar nuestras emociones para no herir a los demás. En este caso, lo que tenía que haber hecho la persona es acercarse directamente con la chica o enfermera o encargada que está haciendo eso y decir, mira, tú estás haciendo mal, no puedes poner ese medicamento a la persona mayor porque no es permitido este medicamento, porque le puedes causar alguna herida, alguna lesión o incluso la muerte. Pero directamente, ¿por qué? Porque así, por medio de terceros, no hay problemas, no hay situaciones que se dificultan y esas emociones se controlan. Y es mejor decir la verdad, cogerle a la persona y decir, mira, esta situación pasa y vamos a arreglarlo. Y lo importante es arreglarle de esa manera para que no se convierta en un conflicto donde puede intervenir la policía, luego un juicio, luego otro juicio, y así hasta que no se sabe cuándo terminen esos juicios. Y fue por una simple causa, la emoción, controlar la emoción. Mira lo que dice el pasaje del versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, no debemos, hermanos, murmuréis a los otros.
No debemos juzgar a nuestros hermanos. No murmuremos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es nieblina. Dice la palabra de Dios que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, ya el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire qué importante esta lección. Entonces quiero compartirles que yo tengo un amigo, cliente ya, que hace mucho tiempo le voy a hacer el pelo, ya meses, y él, yo no sé si él es hombre o es gay, yo no lo puedo juzgar porque Dios es el único que juzga. Yo puedo tener amistades que sean gays, que sean lesbianas, que pueda ser drogadicto, prostituta, ladrón, porque Dios en su inmenso amor le mandó a Jesús a que esté con pecadores. Y es algo maravilloso el amor de Jesús, que Él estuvo con pecadores, pero no juzgó, simplemente que Él daba su palabra con autoridad, no como los escribas, sino con la autoridad de Dios para que puedan venir a los caminos, a sus enseñanzas. Entonces quiero compartirte que este joven siempre me decía que le hacían bullying. En su trabajo siempre le hacían de menos, se le burlaban, se le reían desde la autoridad, imagínense, desde la encargada, que es una residencia que está por Villalba, hasta sus empleadas. Imagínense, durante meses que le iba a cortar, y yo siendo evangelista, jamás le juzgué, jamás le dije, tú eres así, tú eres de tal manera, eres afeminado, lo que sea. Yo jamás lo juzgué, ni siquiera le pregunté si le gustan los hombres o las mujeres, simplemente le iba a hacer el pelo, el cabello y nada más. Pero él me contaba que se sentía destrozado, porque siempre sus compañeras le atacaban. Entonces vemos ahí que las personas que no conocen de Dios no tienen esas emociones. Esas emociones lo que hacen es que te lleven a más, a buscar pleitos, peleas, venganzas, contiendas, e incluso pueden incluir a la mentira. Y la mentira es una de las cosas que aborrece el Señor. Quiero decirles que en esta ocasión, si usted se encuentra con la mentira, vamos primeramente a dar un pasaje bíblico y vamos a hacer una oración de arrepentimiento para que el Señor siga transformando, cambiando esas emociones que tenemos cada uno y la mentira en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la mentira. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 6, versículo, desde el capítulo 12. Dice, el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guían los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, quiero decirles que también los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si usted tiende a mentir mucho en su vida, siempre está con las mentiras piadosas también, esas también no acepta a Dios. Es mejor evadir de otra manera. Por ejemplo, a veces la gente me dice, como yo no estoy con el padre de mi hijo, me dicen, y te manda dinero, ¿y cuánto te mando? Se imagínense, la gente es muy cotilla, perdón, con el perdón de cada uno de ustedes. Quiere saber la vida de los demás y no anda en la vida de cada uno. También eso nos enseña el Señor, el chisme también aborrece. Entonces yo lo único que digo para no mentir, le digo, mira, la verdad, eso es un asunto privado entre el padre de mi hijo y mío. Pero yo no le miento, porque es mejor decir de otra manera, pero no la mentira que aborrece el Señor. Entonces vamos a hacer una oración de fe. Si usted ha mentido, quiere que Dios cambie, que transforme su corazón, que controle sus emociones, vamos a hacer esta pequeña oración de fe. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor Jesús, te damos por un día más de vida y victoria en nuestras vidas, en tus caminos, Señor. En esta ocasión te presentamos la mentira, Señor, de nuestras vidas, Señor, que tú vengas desarraigando todo poder del enemigo que ha hecho que la mentira se convierta en el timón de nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que todas las mentiras que hemos hecho hasta hoy te las entregamos. Que tú nos sigas capacitando para dejar lo que no te gusta, lo que tú aborreces de nosotros, Señor. Haznos dignos de ti, Señor, y de llevar el evangelio, y también haznos dignos de ti para venir a tus caminos. Señor, en esta hora te presento la mentira de mi vida. Quiero que la saques afuera. Yo te acepto como mi Señor y Salvador, y que tú harás grandes maravillas y grandes milagros en mi vida. Cúbrenos con tu sangre preciosa, porque tú esfuerzas al cansado, dice tu palabra, y tú también das la victoria a aquel que busca tu camino. Padre amado, en esta hora te entrego esta situación. Quita de mi boca toda emoción que me llegue a provocar venganzas, pleitos, pelea, contienda. Controla tú mis emociones. Hoy te las entrego, Señor. Y también te entrego todas las mentiras que hasta hoy he hecho. Ayúdame, Señor, porque con mis fuerzas no puedo. Hago esta oración de fe para poder avanzar en tus caminos y poder ser de ejemplo en otras personas, para que sientan que tu amor está en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Tú dices en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios.
Juan 3, capítulo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así te pedimos, Señor, en esta hora, esa vida eterna maravillosa, para un día encontrarnos contigo. Te presentamos a cada uno de nuestros familiares, amistades, vecinos, compañeros laborales, de estudio, compañeros en cada una de nuestras congregaciones. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico y que nos enseña la palabra de Dios de cómo dominar las emociones. Podemos cometer errores irreparables y dejar huellas en otras personas. Esas huellas pueden ser causa de dejar a otras personas huellas buenas o malas, lo cual la palabra de Dios insta al hombre a no dejarse llevar por sus sentimientos y emociones, sino más bien a señorar sobre ellos para dominarse a sí mismo y tener una vida más plena, una vida más feliz y consciente de lo que estamos haciendo cada día en nuestras etapas de la vida. Lo más importante es recordar que Dios ha dejado a la humanidad, el Espíritu Santo, el cual es consolador y guía. Y es necesario pedirle cada día su divina intervención para que nos ayude a controlar las emociones. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Gálatas 5, capítulo del 22 al 23. Ser capaz de parar, identificar que estamos enojados o irritados. Examinar nuestros corazones para determinar por qué estamos enfadados o irritados y luego proceder de una manera bíblica. Las emociones que están fuera de control no suelen producirse por el resultado de honrar a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Seguimos estudiando más abajo. El siguiente versículo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mire, la religión, cualquier religión que usted tenga, mas la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, mire: visitar huérfanos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Así es mismo cuando tenemos nosotros que ayudar a nuestro prójimo en la circunstancia que tengamos, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos guardarnos para Dios, siempre en una intimidad con Él. Entonces es muy importante, y aquí no tiene que ver las religiones,
porque usted podrá ser muy religioso, pero si usted no refrena su lengua, no ama a su prójimo, ni se ama a sí mismo. Y sobre todo, no ama a Dios. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, están influenciadas en gran medida por la caída de la humanidad en el pecado. En otras palabras, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa y esa es la razón por la cual es necesaria controlarlas. La Biblia no nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo, pero si reconocemos nuestras emociones y las llevamos delante de Dios, entonces podremos presentar nuestros corazones ante Él y permitirle que Él haga su obra en nuestros corazones, que Él dirija nuestras acciones, por más complicadas que sean. Y Él nos consolará, nos reafirmará y Él nos mostrará ese camino. Vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 18. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, capítulo 15, versículo al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, que es lo que habla la palabra del Señor. Aquí el vino lo podemos reemplazar por esas emociones, que no nos embriaguemos con esa maldad. Cuando uno toma un vino, está en embriaguez. ¿Qué pasa una persona cuando está en embriaguez? Habla muchas cosas, habla demasiado porque ha bebido y no sabe lo que dice. Asimismo es cuando nosotros no controlamos esas emociones. Entonces es lo más importante y simplemente tomar una de los controles de esas emociones aplicadas por la palabra y por Dios. Y quiero decirles que para despedirme, como reflexión, quiero compartirles a que ustedes, si nunca han conocido de la palabra de Dios, les invito a que puedan tratar esas emociones a través de los salmos. Los salmos en la palabra de Dios están llenos de emociones puras. Es para que usted pueda derramar delante de Dios el intento de buscar la verdad y su justicia. Para eso nos enseñan los salmos. El salmos nos enseña el temor a Dios y permita que controlemos nuestras emociones. Hace que usted también tenga esa intimidad de encontrarse con el Dios verdadero, el Dios vivo. Y debemos agradecer a Dios por nuestra capacidad de sentir emoción y administrar nuestras emociones como un don de Él. La forma de manejar nuestras emociones mediante nuestro conocimiento en nuestro caminar de Dios. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir
a través del Espíritu Santo, que produce en nosotros el dominio propio. Mire, la palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí es lo que yo digo, el dominio propio. Es el dominio donde debemos controlar nuestras emociones, que es lo más importante. Entonces, necesitamos ese impulso diario como principio bíblico, el deseo de crecer el conocimiento de Dios para pasar tiempo meditando en eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Debemos conocer más de Dios y compartir más de nuestro corazón con Dios mediante la oración, la comunión cristiana y el crecimiento espiritual para caminar como creyentes. Y nos ayudemos los unos y los otros a crecer en esa fe, así como en ayudar al prójimo y sobre todo en esa madurez emocional y espiritual. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Qué hermoso pasaje bíblico. Vámonos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 19. En adelante dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sin más, que Dios les bendiga. Y quiero hacer una oración, porque primeramente le agradecemos a Dios de habernos dado una salud maravillosa, de tener una mente y un cerebro inteligente, tener la sabiduría de Dios que pone esa inteligencia en nuestras mentes y corazones. Y esta oración va para esos niños, jóvenes y adultos que tienen derrame cerebral. Así que vamos a hacer una oración por todos ellos.
Oración para derrame cerebral e isquemia. Dios, tú eres nuestra fe y nuestra fortaleza. Espíritu Santo, que nos colmas de bendiciones de salud en nuestras vidas. Que tus palabras sean sanadoras. Con el poder de Jesús podemos hacer todo. Como tú lo dijiste en Juan 14:12. Te digo que esto es cierto. El que cree en mí hará las cosas que hago y aún más que esto. Todo lo que pidan al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él va a hacer por nosotros. Juan 14:13, todo lo que piden en mi nombre, lo haré, para que el Hijo revele la naturaleza gloriosa del Padre. Juan 15:16, me gusta que haya configurado de manera que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús reprendió a la enfermedad. El aumento de la sinagoga entró en la casa de Simón, en Lucas 4:38 y 39. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó inmediatamente y le servía. Oración. Derrame cerebral, accidente cerebrovascular, isquemia. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, te ordeno que te vas de la vida de aquella persona que esté enferma. Sal de inmediato en el nombre de Jesús para no volver jamás. Oramos con la seguridad de que han recibido su llenura del Espíritu Santo, porque de cierto os digo que si alguien dice a este monte, levántate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere lo que dice, también lo hará él. Por eso digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibirá usted y os vendrá. Marcos 11, capítulo 23 y 24. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque el Señor los sanó de todo accidente cerebrovascular. De todo accidente cerebrovascular y isquemia. Amén. Algunas enfermedades son causadas por espíritus. Y enseñaba el sábado una de las sinagogas, ya que había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, 18 años ya, y ella estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Lucas 13, del 10 al 13. Jesús fue criticado por hacer la curación en sábado. Él explicó: ¿y no debe caer de esta ligadura un día de reposo? Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que 18 años Satanás había atado, en el nombre de Jesús te atamos, reprendemos al diablo, a toda hueste de maldad que causa derrame cerebral, isquemia en la vida de este niño, de este joven, de este adulto, de este mayor. Lo mandamos al abismo sin retorno. Lo entregamos en las manos de Jesús para que le sane con su sangre poderosa. Lo cubrimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordenamos que te vayas ahora y sales inmediato de ese cuerpo para nunca más volver. La gloria sea para nuestro amado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Marcos 3:27, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ate, entonces podrá saquear su casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda enfermedad está puesta en las manos de Jesús, el maestro de los maestros. En el nombre de Jesús, te vas fuera enfermedad. No estarás en la vida más de cada una de estas personas que están escuchando este audio. Reprendemos todo principado, potestad, hueste de maldad y lo cubrimos con la sangre poderosa del Cordero de Jesús, del Príncipe de paz, en esta hora, en el nombre de Jesús.